Hola, voy a describir la observación y su importancia. La observación nos dice que es un proceso riguroso de investigación en la cual permite describir de situaciones que ésta difiere de grandes hipótesis. En situaciones que se refiere a identificar dentro de un objeto y con esto permite tener percepción del sujeto a estudiarse. Esto contribuye a la búsqueda de información para encontrar soluciones necesarias. Por ejemplo, ver tipos de conductas, personalidades, destrezas y entre otras. Bueno, la grande y la más importante o la importancia que la observación conlleva es que esta permite al docente aplicar como un método investigativo en la recopilación de información de cada uno de sus alumnos. Esto es como un instrumento de evaluación para cada alumno en enseñanza, aprendizaje y cómo va evolucionando dentro del campo a elaborar o cómo es que se va desarrollando. También puede planificarse de la observación en un aula. Por ejemplo, en esta trae grandes cuatro preguntas. La primera es ¿qué voy a observar dentro del aula? La segunda, ¿cuándo y a quién voy a observar? En esta hay que ser un poquito más allá de ver lo que a simple vista, digamos, se ve. Y la tercera, ¿qué voy a observar? En esta hay un poco de detalle porque esta lleva un método a utilizar. En esta puede llevarse un instrumento de verificación que, vaya, puede servir para la recopilación de la información. Y la última, que es ¿dónde voy a observar? Son de las cuatro preguntas que lleva a una buena observación y puede ayudar a mejorar o a realizar un documento de todo lo observado. Esto, la observación lleva una gran importancia porque la estudia también conlleva a un estudio con la etnografía. ¿Qué es la etnografía? La etnografía es la descripción de las culturas, que como esta ya lo había mencionado, la observación se desarrolla en esta y lleva dos grandes tipos de observación, que es la observación participante y participativa. Esto conlleva una teoría de metodologías que base a vaya pasando va a tener grandes consecuencias al cuestionamiento de esta misma. La etnografía también se puede describir dentro de dos contextos, que es el rural y el urbano, llámese desde una zona metropolitana hasta un pueblo indígena, en el cual va a diferenciar un poco la observación o incluso los datos de la misma al momento de checar o tener una verificación de la información que nosotros vayamos realizando. A nosotros como docentes nos sirve la observación como práctica para conocer al alumno, conocer sus contextos, recabar la información que es necesaria. Para eso existen las prácticas. En nuestra parte de la Escuela Normal de Chalco nos envían en busca de información para que nosotros posteriormente podamos conocer cómo debemos manejar esa clase, cómo es que el alumno se comporta, cómo es que el maestro interviene en su desarrollo del alumno. Y bueno, pues quisiera recabar que pues nosotros como docentes debemos conocer al alumno, ya no, ya no enfocarnos tanto en el grado de conocimientos. Sí tenemos que abarcarlo, pero se nos ha olvidado esa parte humana, la parte de que el alumno es la clave del programa de estudios, es el centro de nuestro universo de estudio y más que nada hay que conocerlo, debes apoyarlo en lo que más se pueda, en lo que él necesite y amar esta profesión.
La primera práctica de observación que realizamos en este semestre fue el día 4 de octubre de 2018, en la escuela secundaria Luis G. Urbina, que se encuentra en una zona urbana ubicada en Chalco, Estado de México. Nuestro tiempo de observación fue durante el turno matutino de las 7 de la mañana a la 1:40 de la tarde. La escuela se constituye por 18 grupos, con un total de 618 estudiantes, y el cuerpo docente se conforma por 32 maestros. La primera parte de la observación que realizamos fue cómo era la entrada de los estudiantes y cómo era el contexto que rodeaba la escuela, como también los servicios con los que se contaban en el contexto. Observamos cómo se presentaban los adolescentes, si eran acompañados por sus padres o en qué medios de transporte llegaban a la escuela. Algunos de los alumnos sí eran acompañados por sus padres, otros llegaban en diferentes tipos de transporte como combis, taxis, motos o carros. También había alumnos que llegaban solos. La escuela cuenta con una barda perimetral y en el exterior se encuentra otra institución que es el Centro Cultural Regional. A la hora de la entrada no hay puestos ambulantes, pero durante el día llegan varios puestos ofreciendo diferentes productos. Además, la escuela se encuentra rodeada por diferentes tipos de comercios, pequeños y grandes. Lo que pudimos observar dentro de la escuela, de acuerdo a su infraestructura, es que los salones no tienen mantenimiento. Los alumnos y maestros nos comentaban que después del sismo la infraestructura quedó dañada, incluso algunos salones fueron cerrados por los daños que presentaban. Por esta razón se tuvieron que habilitar aulas profesionales. Una decadencia con la que contaba la escuela eran los sanitarios, ya que solo cuentan con 2 módulos, uno para mujeres y otro para hombres. Al platicar con los alumnos nos comentaban que para ellos era un problema muy grave, ya que al haber solo un módulo tenían que esperar demasiado tiempo y por ello perdían tiempo de clases e interrumpían sus actividades. La escuela cuenta con áreas verdes muy pequeñas que no tienen mantenimiento. Cuenta con una explanada que también sirve como cancha de deportes. Tienen una biblioteca, pero no se accede a ella por el daño que presenta por causa del sismo. Cuentan con un estacionamiento muy pequeño. Las aulas con las que cuentan son muy pequeñas, sin espacio para poder caminar entre las filas. El mobiliario no se encuentra en buenas condiciones. Las ventanas no tienen cortinas ni persianas e incluso hacían falta algunos vidrios. Otros servicios con los que cuenta la escuela es tienda escolar, que se encuentran en buen estado y ofrecen diferentes productos. También cuentan con una pequeña papelería. En diferentes partes de la escuela se encuentran señalamientos de rutas de evacuación y puntos de reunión. Y con respecto a la seguridad, cuentan con cámaras de vigilancia. Tuvimos la oportunidad de entrar a una clase y poder observar cómo se realiza. Nos dimos cuenta cómo es la actitud de los adolescentes cuando se encuentra un maestro en el grupo y también cómo son y cómo se expresan cuando se encuentran con sus amigos. Durante la clase pudimos observar si los alumnos ponen atención, si participan, si realizan y acatan las instrucciones que el maestro realiza. Nos dimos cuenta que no todos los alumnos ponen atención, que los factores que influyen para que los alumnos se distraigan son celulares, alimentos o los mismos compañeros, que no respetan las instrucciones que el maestro da. En conclusión, nuestra primera visita a esta escuela nos ayudó a poder ver cómo es el contexto dentro y fuera de la escuela, cómo es el comportamiento de los estudiantes en las diferentes situaciones en las que se presentan, cómo es que los maestros tienen control y pueden desarrollar sus clases. Asimismo, las técnicas que utilizan y que más adelante nosotros podremos utilizar y cuáles serán los retos que se nos pueden presentar. El día 12 de noviembre del año 2018 realizamos nuestro trabajo de prácticas en la escuela STIC número 15, licenciado Gabriel Ramos Millán, ubicada en Ayapango, Estado de México, en la cual teníamos que realizar nuestra observación de segunda práctica. Primero, cuando llegamos a la escuela, observamos cómo los alumnos entraban a la escuela. Algunos llegaban solos y otros llegaban en la compañía de sus padres o de sus abuelos.
La escuela estaba en buenas condiciones por fuera, se veía limpio, aunque la escuela estaba en un lugar donde alrededor existían terrenos baldíos. Después de esto ingresamos a la escuela, donde de la misma manera la escuela se encontraba en condiciones de limpieza. Se notaba que la escuela no carecía de muchas necesidades. Las instalaciones se encontraban de una manera regular, porque les hacía falta un poco más de ampliación, ya que en cada una de las aulas se encontraba una gran cantidad de alumnos, y para pasar entre los pasillos el espacio era muy poco. También les hacía falta más equipamiento, porque en ellas solo estaban los pupitres de los alumnos, el escritorio del profesor, el pizarrón y un pequeño mueble en el que los alumnos podían guardar o dejar sus cosas. Después de la observación de clase, en la cual nos tocó observar una clase de matemáticas, donde el profesor enseñó a los alumnos el tema sobre el teorema de Pitágoras, al término de la clase salimos del salón y nos dirigimos a observar cada una de las aulas que conformaban la escuela, en la cual, mediante la observación realizada, pudimos notar que varias aulas de la escuela estaban hechas para que los alumnos pudieran tomar talleres, los cuales se les ofrecían y les podía servir de mucha ayuda. Como por ejemplo en un salón habían herramientas y materiales de carpintería, el cual era un taller que los alumnos realizaban. La institución también contaba con aula de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, sanitarios, salones para cada uno de los talleres que se imparten en la institución, los salones donde los alumnos toman clases, entre otros. Además, la escuela también contaba con una techumbre en la explanada principal, estacionamiento, áreas verdes, canchas de fútbol y de básquetbol, y un lugar donde los alumnos podían comprar sus alimentos, la cafetería. Enseguida de hacer la observación, por toda la escuela realizamos entrevistas a alumnos y profesores de la institución para poder saber más acerca de las satisfacciones en la escuela. Al término de esto, nos dirigimos a observar nuestra segunda clase, la cual en el salón que observamos la profesora impartía la asignatura de danza, y la cual fue realizada en la explanada de la escuela. Al término de esta observación, nos dirigimos a la salida de la escuela, para poder salir de la institución y observáramos los lugares que estaban cerca de ella. Nos dirigimos a la plaza central de Ayapango, para que ahí realizáramos nuestras segundas entrevistas a personas que eran reconocidas en este lugar. Pero además nos dimos cuenta que el lugar que estábamos visitando era un lugar muy bonito, porque había un cierto cuidado de ciertas áreas, como el centro principal, el mercado municipal, la iglesia y hasta las casas que se encontraban alrededor de estos lugares. Las calles estaban limpias, las personas se veían que eran muy tranquilas y amables. Al término de este recorrido, regresamos a la escuela nuevamente para que pudiéramos terminar de realizar nuestra observación, ya que hasta esta parte culminaría nuestra práctica. Cuando llegamos la observación a la institución, minutos después, los alumnos comenzaron a salir por la puerta principal de la escuela, donde nuevamente a algunos de ellos los recogían sus papás y otros se iban en transporte público. Fue aquí donde terminó mi segunda práctica de observación. El contexto en el cual se encontraba la escuela que visitamos es de contexto rural, porque se encuentra en un pueblo, aunque respecto a la observación se hace muy interesante este lugar, porque tiene una cierta vegetación, la cual es muy bien cuidada por los habitantes de este lugar. Además, tienen una cierta amabilidad con las demás personas, cuidan tanto de la naturaleza como de la limpieza de sus calles, ya que se encontraban muy limpias. Estos aspectos son muy importantes, ya que de estos son algunos argumentos que lo hacen ser un lugar interesante. Yo les voy a hablar acerca de mi comportamiento a lo largo de mi transcurso de prepa. Yo, cuando entré a la prepa, era una chica muy callada. No me gustaba platicar con nadie ya que no los conocía. Fueron pasando las semanas y yo clasifiqué a mis compañeros y me junté con los que más me identificaba. Era un grupo de 4 compañeros. Con ellos me junté a lo largo de los 3 años. Yo era una chica muy aplicada. Sí me gustaba el relajo, pero primero cumplía con mis actividades y ya después le entraba al desmadre. Así fue todo mi primer año. Fue un año muy positivo, salí con muy buenas calificaciones. Nos fuimos de fin de ciclo escolar y al regreso me dieron la noticia de que se habían
de que los grupos se habían dividido. Chequé la lista, yo me quedé en el grupo 1-2 y afortunadamente me quedé con los mismos, con mis amigos, con los que me juntaba en primer año. Entonces, en segundo también era una chica de buenas notas. Casi no platicaba, cuando platicaba lo hacía solo con los compañeros que yo conocía. Con los que no conocía evitaba tratarlos. Y así se fue todo tercero y cuarto semestre. Nos fuimos de fin de ciclo y al entrar revolvieron de nuevo los grupos, pero esta vez yo no me quedé con mis amigos. Se quedaron clasificados por promedios. Como yo era una chica de promedio alto, me quedé en el grupo 3-5. Ahí se quedaron algunos compañeros de mi salón y yo lo que hice fue juntarme con ellos. Fue un cambio porque los maestros nos trataban de una manera distinta, porque éramos los más inteligentes. Entonces, yo le echaba ganas, trataba de aplicarme y pues sí, se me complicaron 2 materias, pero logré pasarlas. En el último año de prepa ya casi no salía al recreo porque me compré mi primer celular. Entonces, en los ratos libres yo estaba más en el celular y casi no salía. Entonces, al momento de concluir mi prepa, pues me llevé gratas experiencias. Puedo decir que los maestros de mi prepa eran muy buenos y pues hasta la fecha me considero una chica seria y que solo se lleva con gente que ya ha tratado o que ya conoció. Y bueno, eso fue todo. Gracias.